El olfato es el sentido corporal que permite percibir y distinguir los olores. Muchos suelen dejar el olfato como uno de los sentidos menos importantes, pero esto es parte de nuestro día a día, ya que, por ejemplo, la comida nos gusta más o menos en función de su aroma, nos atraen las personas según el perfume que utilizan, etc. Este sentido funciona a través de la nariz, por la cual percibimos distintas sustancias. En 1923 se observó que los olores producían un efecto inmediato sobre la presión arterial, el pulso y la respiración, concluyendo que el olor tiene un gran efecto sobre el sistema nervioso central. El sentido del olfato está vinculado a las partes del cerebro que procesan la emoción, haciéndonos recrear momentos especiales en función de los aromas. El oído es uno de los 5 sentidos más importantes del ser humano. Refiriéndonos a él en la anatomía, es un órgano que transforma las ondas sonoras en vibraciones y las transmite al oído interno, lo que crea el sentido de la audición. Y en los mamíferos también proporciona el equilibrio. Desde tiempos lejanos se ha ido transformando a base de las necesidades del ser humano, como por ejemplo tenemos que los seres primitivos lo utilizaban para identificar presas, peligros y percibir sonidos de otras personas que emitían para comunicarse. Conforme pasó el tiempo y conforme se fue desarrollando en el ser humano, se le empezó a dar un sentido más artístico, algo más allá de la vida cotidiana. Empezaron a crearse instrumentos que emitían sonidos y los emplearon en sus danzas. Después vinieron los grandes compositores como Mozart, Bach, etc. Pero donde más tuvo una evolución artística fue alrededor de 1920, en donde a necesidad de movimientos sociales vinieron con ellos los diversos géneros, pasando desde el jazz y el blues hasta lo que escuchamos hoy en día como reggaetón o hip hop, etc. Claro, que no solo se utiliza para apreciar la música, sino todo lo que puede producir sonidos, como por ejemplo los vehículos, las aves e inclusive a otras personas. El gusto es la capacidad de detectar sustancias a través de los receptores gustativos. Permite la detención de sustancias químicas disueltas en la boca procedentes generalmente de los alimentos. El sentido del gusto depende de los botones gustativos. El gusto en las artes sería lo que es la gastronomía, la vinotería y la perfumería. La mezcla de los sabores depende del olfato para llegar a tener un buen gusto en los alimentos. Los sabores primarios conocidos son el dulce, salado, ácido y amargo. El gusto puede considerarse como una fuente de función fisiológica para la nutrición. El tacto es el sentido más importante del cuerpo humano. Es el encargado de percibir la temperatura, la presión y el dolor del cuerpo. El tacto se puede llevar a cabo en la escultura, ya que se pueden utilizar las manos para desarrollar alguna escultura o algo que tengas en mente. Y también está ligado con el sentido del tacto, ya que porque podemos visualizar algo y lo queremos realizar. Por ejemplo, en la escultura lo podemos manipular con las manos y hacerle diferentes detalles si queremos hacer algún cambio. Por ejemplo, podemos realizar algo como una escultura como esto y podemos manipularlo con las manos, ya que hablando del sentido del tacto, nosotros podemos hacerlo con las manos. Hola, ¿te has puesto a pensar qué harías si no tienes vista? Muy bien, hay gente que no desarrolla este sentido o que no nace con ella. Estas personas desarrollan los demás sentidos para poder acercarse más a la naturaleza, hacia las personas y sentirse más familiarizado. Hay un programa en el Planetario Alfa que se llama Caminando en la Oscuridad, donde hay unos ancianos o personas que son pues ciegas, te orientan para que puedas seguir un camino y puedas sentir con los demás sentidos acerca del camino hacia donde vas. También, ¿sabías que la mujer desarrolla más los colores, puede distinguirlos, la tonalidad, que los hombres? Esto se debe a que ellas tienen más conos y bastones que los hombres. También con el sentido de la vista se relaciona mucho en el arte, porque por medio de este podemos
sentir la textura o ver la textura, los colores, las dimensiones, y va relacionado porque es el primer contacto que tienes con el arte. Te invito a que medites mucho en por qué nos despertamos y no podemos magnificarnos de las cosas que tenemos y que las vemos muy sencillas para nosotros.